Soy Pablo Veloso de Espacios de Crecimiento y en esta ocasión para contarles acerca del seminario de canto armónico. El canto armónico es algo que es relativamente nuevo, que proviene ancestralmente de las estepas de Mongolia y especialmente de una provincia de esa zona llamada Tuva, con B corta, con V, Tuva. En esta zona se ha desarrollado por una cuestión de oír los sonidos de la naturaleza que rodeaban a estos personas rurales que eran ganaderos o que son ganaderos y que pasan mucho tiempo en la soledad de las estepas, en la soledad de esas montañas, en la soledad y en la comunión con esos sonidos que casi son inexistentes, que son el sonido del viento, el sonido de una cascada de agua, el sonido de algunos insectos y de algún animal a lo lejos. Estos pastores, ganaderos, fueron desarrollando por una cuestión de emular, de copiar al entorno ciertos sonidos y crearon un estilo de canto muy especial que impacta muchísimo la primera vez que se lo oye. Este estilo de canto se diferencia mucho de nuestro tipo de canto occidental. Cuando nosotros cantamos aquí en Occidente, lo que hacemos es emitir notas disfrazando o eliminando en lo posible estos armónicos. ¿Qué es un armónico? Bueno, cada vez que la voz humana o cualquier instrumento musical emite una nota que podríamos llamar la, re, si, do, sol, la que fuese, lo que hace es producir una vibración en el aire y esta vibración incluye parte de otras notas en otras octavas, terceras, séptimas, quintas y si dejásemos que esas notas adicionales tomasen mucha preponderancia o mucho protagonismo, sonaría más como un acorde, es decir, como una comunión de notas, más que como una nota. Nosotros estamos acostumbrados a producir sonidos al estilo de a, u, y podemos cantar una canción emitiendo un tono que va variando según cantemos, no sé, arroz con leche o la canción que elijamos. Entonces nuestro tono va variando de nota en nota, va subiendo, bajando, cambiando, y eso es a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, los armónicos siguen estando presentes aún en esa medida pequeña porque son imposibles de eliminar. Si se eliminaran por completo, todos los sonidos nos parecerían iguales. Sin embargo, lo que descubrimos como un tinte especial en el violín, y decimos eso es un violín y no un violonchelo o un contrabajo o una viola, eso es porque los armónicos que produce el rozamiento, el frotamiento de esa cuerda por el arco del violín, son armónicos que solo tiene ese instrumento. Entonces, en el canto armónico, lo que se hace es resaltar esos sonidos que normalmente están en un segundo plano, llevarlos al primer plano. ¿Qué se logra con esto? Bueno, se logra una sensación de que no hay un solo tono sonando, sino que simultáneamente hay más de uno. Entonces, lo que parece imposible, es decir, producir con la voz humana dos notas al mismo tiempo. Es como si yo hiciera a, i o a la vez. Uno dice, bueno, puedo hacer una y luego la otra. Sin embargo, con estas técnicas de canto armónico que originalmente los mongoles desarrollaron, pero también se supo luego que otras culturas en la zona de América, en la zona africana, en el norte de Europa, también se utilizaban. Así que se descubrió que hasta en el canto gregoriano, canto de las catedrales medievales, también hay, si uno presta atención, este juego de los armónicos. ¿Por qué es tan sano este canto armónico? Bueno, si consideramos que la vida entera es vibración y cuando un instrumento se hace sonar otro instrumento cerca, por ejemplo, de una guitarra, podemos notar que las cuerdas de la guitarra van a vibrar, si las miramos con cuidado, cada vez que una nota afín suena en otro instrumento. Esto se conoce como empatía o simpatía de las cuerdas, de las notas. Entonces, bajo el mismo principio, cada vez que oímos notas musicales, producen por simpatía una vibración también en nuestro interior.
Por ejemplo, en el sitar de la India o en el tampura se pulsan cuerdas en ese instrumento de cuerdas, pero en el interior del instrumento hay muchísimas cuerdas más que están ocultas y que vibran por simpatía. Es decir, cada vez que se pulsan las cuerdas de la superficie del instrumento, por simpatía vibran las demás. Y esto crea un entorno, un colchón de notas. Entonces, en el canto armónico, con lo que jugamos es con destacar las notas que están ocultas, entre medio. Y esto tiene una gran relación no solamente con la curación por la simpatía de notas que produce un equilibrio en nuestras propias notas interiores, en nuestra propio la, si, re o do, que a veces se desarmonizan, es decir, exponiéndonos a todo el espectro de notas que el canto armónico cubre perfectamente, porque en cada nota las podemos oír, no es que tenemos que esperar, como pasa con las composiciones melódicas comunes, a que esa nota aparezca. En el canto armónico suelen estar simultáneamente casi todas. De esa forma, nuestro espectro armónico está cubierto y por lo tanto por simpatía se va normalizando. En ese sentido, es muy curativo el canto armónico, pero tiene una connotación, podríamos decir también, intelectual, interior, psicológica, que es la de los puntos medios. En toda la cultura oriental se hace hincapié en encontrar el espacio entre dos pensamientos, es decir, no saltar de pensamiento a pensamiento como Tarzán de la selva haría de liana en liana, con el riesgo de en una de esos saltos, por apurarse, coger o agarrarse de una serpiente en lugar de una liana y cometer un grave error, es decir, repetir el mismo error, tropezar con la misma piedra una y otra vez por no parar y ver. Bueno, este parar y ver es conectarse con ese silencio que hay entre las notas. Y el canto armónico produce esto de una manera excepcional. El canto armónico nos enseña a afinar o refinar tanto nuestra sutil sensibilidad o sensación como para poder quedarnos con esa nota intermedia y no con solamente las que están en la superficie. El canto que se utiliza en Tuva, en Mongolia, utiliza una contracción de la glotis, de la garganta, que puede sonar o sentirse forzada para muchos occidentales. Es una especie de Sin embargo, en Occidente se fue desarrollando un estilo en donde la cavidad bucal se divide en dos partes con el uso de la lengua apropiadamente y se produce también los armónicos, pero de una manera mucho más relajada. Sonaría algo así. También podemos variar la nota. En lugar de cantar en esa nota, elevarla o bajarla. Por ejemplo, es decir, podemos cantar o digamos seguir cualquier melodía jugando con los armónicos dentro de esa nota que estamos en ese momento emitiendo. De esta manera no forzamos nuestra cavidad vocal, no forzamos nuestras cuerdas vocales, simplemente hacemos el sonido que nos nace natural, usamos el tono que es más apropiado para nosotros y jugamos con los armónicos en él. Esto es algo que está al alcance de cualquier persona, cualquiera puede trabajar con estos armónicos, cualquiera puede profundizar casi como una meditación
como si uno estuviera tocando un instrumento musical, solo que no hace falta saber música, es simplemente jugar con los sonidos, es como tocar un cuenco tibetano o como tocar el didgeridoo. Son instrumentos que no requieren que sepamos notación musical, pentagramas ni nada por el estilo. No es difícil de aprender, en realidad el día que uno lo engancha, aprende la técnica y la saca finalmente, es como andar en bicicleta, nunca más se pierde. Y además de todo, produce, como el título de este seminario, una magia en la voz, es decir, es como si hubiese algo especial ahí, cuando en realidad es algo muy sencillo. Cuando uno lo aprende a hacer, casi como que se pregunta, ¿cómo no pude darme cuenta antes de que era tan simple? Y uno disfruta jugando entonces con estas notas, disfruta modificando su tono de voz, disfruta explorando. Este canto armónico puede utilizarse, bueno, para la propia, digamos, meditación personal, para jugar con esos tonos cuando uno se va a sentar a meditar. Recordemos que este canto armónico no solamente tiene el aspecto agudo que acabamos de presentar, sino que también tiene un aspecto más profundo. En el Tíbet y en Mongolia se trabajan tres. Básicamente se llaman Sigit o Sigut, Humei y Kargara o Kargira. El tercero, Kargira, es el más propio del Tíbet, es ese que conocemos, que el Tíbet ha cultivado tanto, propio de los cantos, de los sutras, de los monjes tibetanos, en el que se usan las cuerdas vocales falsas para producir un sonido de golpeteo, un sonido grave que suena más o menos así. Es un sonido grave, diferente al anterior, quizás no tan apropiado para una meditación, ya que mucha gente con ese sonido, digamos que se asusta, porque lo considera, por ser muy grave, como muy oscuro. Sin embargo, el sonido agudo, ese que hicimos antes, el de... puede acompañar a cualquier instrumento musical, puede acompañar guitarras, puede acompañar teclados, puede simplemente emitirse y que la gente se deje llevar por esos vericuetos y sinuosidades que tiene este sonido, al igual que el didgeridoo produce ese efecto al dejarse llevar por sus ondulaciones y por eso resulta muy meditativo. Entonces, este seminario es para todo tipo de personas, no importa la edad, no importa las condiciones de la voz, puede tener una voz extremadamente aguda, grave, intermedia. En este seminario aprendemos a cómo respirar adecuadamente, sobre todo diafragmáticamente, es decir, técnicas de emisión de la voz básicas, técnicas de vocalización de justamente sonidos vocales, de manera de poder tener un manejo después de este canto armónico. Pero básicamente se trata de practicar, practicar, y en el momento en que sale, en el momento que vamos afinándolo cada vez más hasta que descubrimos cuál es la posición adecuada, ya está. Una vez que lo enganchamos, es como cuando a alguien se le habla de algo que jamás vio en la vida y no lo puede concebir, no lo puede entender, no lo puede imaginar, entonces no lo puede asir, no lo puede asimilar, hasta que lo va practicando, probando y un día lo ve. Y cuando lo ve, ya está, ya es algo más. Entonces no se borra, es algo que se comprende. Así que invitamos a todos desde Espacios de Crecimiento a participar de nuestro seminario de canto armónico, ya sea de forma presencial, es decir, en persona, o también de forma virtual a través de la videoconferencia, a través de la modalidad online, y aprender este canto que puede servir para profesores de yoga en el momento de la relajación, generar un ambiente, como se hace a veces con el didgeridoo. También puede servir para practicantes de yoga o personas que hagan meditación y que quieran trabajar este canto como una forma de entrar en esa armonía, o bien también para músicos o cantantes o simplemente personas que disfrutan de la música, que quieran jugar con este sonido, mezclarlo con otros instrumentos, experimentar y descubrir tantas cosas más que nuestra voz humana puede hacer. Así que invitamos a todos, si quieren pueden visitar nuestro blog www.espacioscrecimiento.blogspot.com o bien
entrar en nuestro correo y escribirnos para dudas, preguntas a espacioscrecimiento@gmail.com y responderemos todas esas preguntas. Muchas gracias.